El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidas, bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos arrancando una vez más la jornada informativa, como siempre, como cada día, una nueva semana, además, una nueva semana de este mes de marzo. Aquí estamos con información del ámbito nacional, internacional, deportes, también tenemos, por supuesto, economía, el campo y, por supuesto, el mundo del espectáculo. En breve nada más te vamos a ir repasando los títulos para esta jornada. Repasamos algunos títulos que tienen que ver con el ámbito local en esta oportunidad, ya que Argentina ofrece a Estados Unidos petróleo y gas de vaca muerta a cambio del gas natural y más inversiones también de ese país hacia la Argentina. En otro tema que también tiene que ver con la actualidad de esta semana, Sergio Massa afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario es el piso desde el cual hay que construir a partir de ahora una nueva Argentina. El Grupo Puebla felicitó a la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario. También vamos a estar hablando, por supuesto, de esto. Una semana clave en lo que tiene que ver con la indagatoria a exfuncionarios de María Eugenia Vidal por la famosa causa de la mesa judicial bonaerense. La unidad del campo popular en tiempos difíciles, un documento con personalidades de diversos ámbitos que difundieron una carta pública en apoyo al mandatario pidiendo además la unidad del gobierno. Vamos a hablar de lo que tiene que ver también con los senadores oficialistas que avanzan con la reforma del Consejo de la Magistratura, en lo que es una semana también clave en el mundo de la política. Estas y más noticias, por supuesto, en este panorama informativo de la radio. También tendremos del ámbito de la economía y del campo, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Panorama Informativo, por supuesto que también estaremos con noticias del campo y de la economía, y en este caso vamos a repasar algunos de los títulos que vamos a compartir, porque prorrogan la emergencia hídrica en la cuenca del río Paraná. También en cuanto al campo, una inminente suba de retenciones es lo que están manifestando, y el maíz líder absoluto en los márgenes económicos del 2022. Pasamos rápidamente a la economía. Los economistas expresaron su apoyo al acuerdo con el FMI y también vamos a estar hablando de la inflación que no tiene techo. Todo esto y mucho más en esta edición de Panorama. Y también, por supuesto, noticias de El Mundo. Allí está Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados hasta el momento. Internacionales. Un documentalista estadounidense es el segundo periodista muerto desde la invasión rusa. La ONU pidió el cese de los ataques contra personal médico y estructuras sanitarias. Conflicto bélico. Más noticias. Ucrania y Turquía se mostraron optimistas respecto a las negociaciones directas con Rusia. Volcó en Italia un colectivo con refugiados ucranianos y murió una pasajera. Coronavirus. Tras registrar 3.939 casos diarios, China confinó una ciudad de 17 millones de personas. En Perú continúan las intimidaciones y la violencia de grupos ultraderechistas. Estos y otros títulos forman el panorama de hoy. Por supuesto, el mundo del deporte, allí lo tenemos a Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar hablando de la información deportiva. Entre lo más importante de este fin de semana tenemos que hablar sobre los silbidos que recibió Lionel Messi en París tras lo que fue la eliminación en octavos de final de la Champions League. El equipo francés volvió a jugar por la Liga y Messi recibió silbidos de parte del público. Una lesión de un jugador argentino que preocupa a Scaloni de cara a los partidos de eliminatorias. Los jugadores argentinos, cómo les han ido a distintos tenistas en el Master 1000 de Indian Wells. También vamos a hablar sobre la baja de Rafael Nadal en este certamen, sobre los descensos en el fútbol argentino y el proyecto que tienen los clubes para cambiar el formato en el 2023 y volver a los 20 equipos como era anteriormente, hace unos años. Además,
En el TC2000 vamos a hablar de la victoria de Leonel Pernía y también sobre lo que tiene que ver con el boxeo internacional, porque una boxeadora argentina peleó por el título mundial y vamos a contarles cómo le fue, entre otras cosas, con respecto a la información deportiva de este fin de semana. En las noticias del espectáculo, allí está Vanessa Gervasoni, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de la entrega de los premios Martín Fierro Federal que se realizó en Catamarca y el oro que fue para el programa Sanjuanino. También hablamos del nuevo disco de Luis Fonsi, quien disfruta de la libertad de composición. Vamos a hablar también acerca de la China Zorrilla, quien cumpliría 100 años. Es una rioplatense que fue ciudadana del mundo. Vamos a ampliar información acerca del pedido de Gerardo Rossini previo a su fallecimiento. Y hablamos del mundo del cine. Estudiantes de la Universidad de Río Negro trabajarán para la serie Selenkai. Y hablamos también, por último, de lo que se viene en videojuegos. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el ámbito nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de la presencia de Máximo Kirchner, que se reunió la rama feminista del PJ bonaerense. Allí estuvo también Máximo Kirchner con más de 500 mujeres del Partido Justicialista bonaerense que participaron el fin de semana del primer encuentro de la rama feminista que se desarrolló en la histórica Quinta de San Vicente, donde estuvo presente el diputado nacional titular de ese espacio político. En otro ámbito también de la información, el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores avanza en las próximas semanas en el tratamiento del proyecto de la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, cuya tarea es la de control de actividad de los jueces y también las sanciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de esta norma que se votó en el año 2006. La decisión del oficialismo es avanzar este mes con esta discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre del año pasado, antes de que el Supremo Tribunal declarara la inconstitucionalidad de la actual normativa, que es aquella que en el año 2006 redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13. Más información que tiene que ver con el ámbito local. Vamos a hablar de los cascos blancos que obviamente están realizando trabajos en Ucrania. El director de la misión de los cascos en la frontera con Polonia, Esteban Chala, afirmó que Argentina sin dudas tiene un estado presente y también junto a los otros 6 voluntarios que lo acompañan coincidió en que es una tarea fundamental representar al país en este contexto que está atravesando en la guerra. Desde el inicio del conflicto bélico, Cascos Blancos estableció los canales de contacto y de asistencia permanente con los ciudadanos, por lo que con el objetivo de ayudar el acompañamiento de aquellos que salen de Ucrania hasta que lleguen al país. En otro tema, hablamos de un colectivo de figuras públicas de diversos sectores sociales en donde también hay algunos funcionarios que pidieron por la unidad para fortalecer la imagen del presidente Alberto Fernández y la unidad para construir la transformación material progresiva sobre la cual se despliegue el día a día de los trabajadores y de sus familias. La decisión es que un dirigente debe tomar porque son necesarias para el país y bienestar de la población, aunque a veces pueden no ser convenientes para su capital político o su futuro electoral. Esto es lo que advierten en este pronunciamiento respecto de algunas decisiones que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández y que incluso ha generado algunas internas dentro del partido gobernante. En tanto, y sobre este tema, Leandro Santoro también pidió en las últimas horas que todos los funcionarios estén alineados con el presidente. El propio mandatario Alberto Fernández retuiteó el reclamo. Todo esto en medio de internas oficialistas. El diputado nacional cuestionó la decisión del líder de la Cámara, Máximo Kirchner, de votar en contra el acuerdo con el Fondo Monetario. Es un error político, manifestó Santoro. En tanto, y hablamos de esta semana y hablamos de un juicio oral a Guillermo Moreno, nuevo juicio oral contra Guillermo Moreno, que afrontará este juicio
Desde abril, el Tribunal Oral Federal 8 de Comodoro Pi lo va a juzgar por el delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas por no permitir una votación en el año 2010 en una asamblea de papel prensa en la que ofreció a los que estaban en la reunión cascos o guantes que sacó de una bolsa roja. Este juicio, este hecho además muy conocido, es lo que va a comenzar a ser juzgado en esta semana. Pasamos ahora a noticias del ámbito del mundo internacionales en la voz de Suri Aranda. Más sanciones económicas. Alemania dejará de importar carbón y petróleo ruso, pero seguirá comprando gas. El gobierno alemán no tiene capacidad para importar gas líquido de otras naciones. Recientemente, como parte de las sanciones y bajo la presión de Estados Unidos, congeló la certificación del gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción se concluyó en septiembre pasado. Ucrania, la muerte de otro periodista causa conmoción. La muerte fue a causa de disparos de soldados en la localidad del norte Kiev. La policía identificó al corresponsal como Brent Renaud, un estadounidense de 51 años. Un periodista murió este domingo y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital ucraniana, informó la policía. Y Estados Unidos condenó este hecho y dijo que responderá en consecuencia. En Italia, un colectivo con refugiados volcó y murió una pasajera. Este accidente ocurrió en horas de la madrugada cerca de la ciudad de Forlì, que ya recibió a 7.000 ucranianos que escapaban de la guerra. Las causas del siniestro en el que murió una mujer y varios resultaron heridos aún no están claras. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. El fútbol argentino está en un momento de cambios y transición y para 2023 parece ser la meta para concretarlos. Tras lo que será la inminente salida de Marcelo Tinelli como presidente de la Liga Profesional de Fútbol, surgió la idea para remodelar y relanzar el campeonato local de la mano de otros cambios que empezarían a aplicarse a partir de 2023. Según lo que pudo consignarse en las últimas horas, el proyecto que entraría a consideración es una propuesta del dirigente Eduardo Espinosa, presidente de Banfield, muy allegado a Marcelo Tinelli, también se había hablado en su momento, que busca volver a los descensos y llevar al fútbol argentino a una reestructuración profunda. El mismo medio también tiene que ver con que aseguró Espinosa que el borrador sería dado a conocer de forma oficial la próxima semana y se estima que el 2023 comenzará con una Copa de la Liga que estará compuesta por 30 equipos, los cuales serán divididos en 2 zonas de 15. Esto quiere decir que a final de año no habrá descensos, También se prevé que los mejores 10 equipos de cada zona tendrán una plaza asegurada para la segunda parte del año en un torneo top de la Liga Profesional, cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2024. En caso de aprobarse la reestructuración, cuyos cambios más importantes se darían a partir del segundo semestre del próximo año, la primera decisión, mejor dicho, sería disputar la antigua promoción mano a mano ante los mejores equipos de la Primera Nacional, detrás de aquellos 2 que ascendieron de forma directa. El objetivo es lograr la cantidad de descensos necesarios para armar una competencia donde participen 20 equipos con 19 fechas por disputarse, todos contra todos, similar a los viejos torneos cortos Apertura y Clausura. Paris Saint-Germain vivió una jornada de tensión con sus fanáticos en el Parque de los Príncipes, donde se escucharon silbidos y recriminaciones para el argentino Lionel Messi antes y durante la goleada ante el Bordeaux 3-0, que significó el reencuentro con el equipo después de la catastrófica eliminación de la Liga de Campeones. Solo el astro francés Kylian Mbappé, autor del primer gol del partido a los 24 minutos del primer tiempo, se salvó de la reprobación del público en una jornada que ya se presumía caliente por la decepcionante derrota en Madrid el último miércoles. El brasileño Neymar, uno de los más abucheados junto a Leo,
no escapó de las expresiones de repudio ni siquiera cuando consiguió el segundo tanto del partido a los 7 minutos del segundo tiempo, que no festejó y apenas se gritó en las tribunas del estadio. Leandro Paredes marcó el tercero a los 9 minutos de la segunda parte para liquidar el partido y continuar en la cima del torneo francés. La selección argentina cerrará su paso por las eliminatorias sudamericanas con los partidos ante Venezuela de local y Ecuador de visitante en los días 25 y 29 de marzo, respectivamente. De cara a estos encuentros, el entrenador Lionel Scaloni presentó una lista de jugadores reservados, aunque en los últimos días hubo varias lesiones que complicaron el panorama del DT a la hora de armar la nómina definitiva. Marcos Acuña, Ángel Di María y Alejandro Papu Gómez son algunos de los que arrastran diversas molestias que ponen en duda su presencia en los duelos del conjunto nacional. Acuña salió lesionado y este fue el último de los argentinos lesionados en el partido que Sevilla disputó ante Rayo Vallecano este domingo por la Liga de España. El lateral había sido suplente y había entrado en los 9 minutos del segundo tiempo, pero sobre los 22 minutos debió pedir el cambio a causa de una molestia muscular en uno de sus muslos. El argentino Federico Del Bonis perdió ante el australiano Nick Kyrgios por 6-2, 6-2 en la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells en Estados Unidos. Del Bonis, número 34 del mundo, fue derrotado en poco más de una hora por Kyrgios, que despidió así al segundo argentino del torneo tras dar cuenta de Sebastián Baez en la ronda inicial. Federico Coria, por su parte, cayó ante el británico Daniel Evans en set corridos y se despidió en la segunda instancia del Master 1000 de Indian Wells, certamen que se disputa en el país norteamericano. En el torneo que se desarrolla sobre superficie dura en el desierto californiano, Coria, actual número 67 del mundo, ganó solo 2 juegos en 67 minutos de partido y perdió ante Evans con parciales de 6-2 y 6-0. Cabe mencionar que el santafesino, que participó en la serie de Copa Davis entre Argentina y República Checa, había debutado en Indian Wells con una victoria sobre el uruguayo Pablo Cuevas, número 104 del mundo, por 6-4 y 7-6. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos ahora de la China Zorrilla, quien cumpliría 100 años este lunes, una rioplatense que fue ciudadana del mundo. La artista surgió para el público argentino a los 49 años de edad, cuando Lautaro Murúa la convocó para dirigirla en el papel de madre del protagonista en la segunda versión cinematográfica de Un guapo del 900. En 1971, además de actriz, era directora, adaptadora y hasta productora teatral cuando se la necesitó. Seguimos en Panorama y hablamos del Kun Agüero, quien explicó por qué no quiere vivir en la Argentina. La gente se está yendo a los barrios cerrados, afirmó. El Kun Agüero, que se puso en el centro de la escena por sus polémicas declaraciones contra la vacuna del COVID, reveló por qué decidió mudarse al exterior. Luego de revelar que su familia, que aún vive en Buenos Aires, se mudó a un country porque le informaron que su hermana corría peligro de secuestro, él reivindicó su decisión de haberse ido de la Argentina. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados. Claramente me fui, yo viví en la villa, yo sé cómo es. No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio, yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Seguimos en Panorama y hablamos ahora del músico y compositor puertorriqueño Luis Fonsi, celebridad de la música latina antes y después del suceso global de Despacito. Publicó este viernes su 10º álbum de estudio, Ley de Gravedad, donde hace uso de lo que define como la libertad de composición, que me da un espacio bastante amplio para crear. La música, el pop de hoy en día, nos deja hacer fusiones. La gente acepta eso y puedo colaborar con Daddy Yankee o Mike Towers o Wisin. Y a la misma vez con Rafael o Juan Gabriel, que en paz descanse. Y esa libertad es la que disfruto como músico, destacó el compositor. Desde San Juan, capital de la isla donde nació el 15 de abril de 1978, el artista, que desde la balada romántica fue avanzando hacia el reggaetón y otros estilos de la llamada música urbana y de géneros pop y bailables, condensa esas licencias en el flamante Ley de Gravedad. El disco, producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, reúne 16 temas donde se suman colaboraciones de estrellas internacionales como Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Mike Towers, Sebastián Yatra, Cali y el Dandy y Manuel Turizo.
Y en poco más de 2 meses, en las noches del 27 y 28 de mayo, Ley de Gravedad iniciará en la capital boricua una recorrida internacional que entre los meses de junio y julio llegará a Argentina y a otros países sudamericanos. Nos vamos para Catamarca y hablamos acerca de la entrega de los premios Martín Fierro Federal, y el oro fue para un programa sanjuanino. La noche en la provincia se vistió de gala y albergó en su alfombra roja a figuras como Luis Ventura, Silvio Soldán y José María Muscari, que estuvieron presentes durante la ceremonia, en la que también hubo un homenaje al fallecido Gerardo Rossini. Con la participación de cientos de periodistas, comunicadores, productores audiovisuales y conductores de todo el país, se desarrolló durante la noche del sábado en Catamarca la ceremonia de entrega de los Martín Fierro Federal, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas, APTA. El inicio de la ceremonia estuvo comandado por el presidente de la asociación, Luis Ventura, quien dirigió unas palabras hacia el público y resaltó la importancia de los galardones. Se trata del premio más importante de la Argentina. Además, sostuvo que en el país siempre habrá un micrófono, una cámara y gente trabajando en el mundo de la comunicación, y destacó que fue el único premio que no se suspendió por la pandemia. La ceremonia comenzó minutos después de las 20 en el salón de eventos de la UTCRA, con la clásica alfombra roja, por donde desfilaron Silvio Soldán, Cacho Rubio, José María Muscari, entre otros. Durante la gala, conducida por María Karina Mazoco y Roberto Funes Ugarte, se consagraron 38 categorías diferentes, divididas en producciones televisivas y radiofónicas. El oro recayó sobre el programa Primera Edición, que se emite por Canal 8 de San Juan. Como mejor labor periodística, los laureles fueron para la conductora cordobesa Yanina Soria por Día 7 de Canal 10. Seguimos con el mundo del espectáculo y nos vamos con estudiantes de la Universidad de Río Negro que trabajarán para la serie Selencay. Estudiantes de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro fueron contratados para participar de la producción de una serie para la plataforma Disney Plus, que será grabada en la ciudad de Bariloche y El Bolsón, según informaron fuentes oficiales. Se trata de la serie Selencay, dirigida por Martín Sabán, Joaquín Cambre y Eduardo Pinto, en la que tomarán parte 13 estudiantes seleccionadas y seleccionados para los roles de arte, fotografía, locaciones y producción. Selencay será una serie de fantasía y suspenso del sello Disney, más Original Production, realizada en Latinoamérica por Metrovisión Producciones. La producción gira en torno a Sofía, una adolescente que se muda con su familia a un pequeño pueblo de montaña, donde descubre que tiene un extraño poder vinculado con el agua. Grabada en la Patagonia Argentina, la serie, cuyo estreno se prevé para el año 2023, está protagonizada por un elenco joven liderado por Gina Mastroenicola en el papel de Sofía, Manuel Ramos y las participaciones especiales de Mónica Antonopoulos y Carolina Kopeliov. Estas producciones son fundamentales para las experiencias prácticas de nuestras y nuestros estudiantes. Es una gran oportunidad de participar y ver cerca una producción internacional que, por otro lado, tendrá parte de su producción en la sede de El Bolsón de la universidad, expresó Mónica Muñoz, directora de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Nos vamos al mundo de la tecnología y hablamos de Ubisoft, quien lanzará Avatar Frontiers of Pandora antes de marzo del año 2023. La productora y editora francesa de videojuegos Ubisoft ha anunciado que lanzará una serie de juegos, entre los que se encuentra Avatar Frontiers of Pandora, ambientado en el universo cinematográfico de Pandora, antes de que finalice el próximo año fiscal en marzo del año 2023. Algunos de los juegos nombrados, como por ejemplo Mario más Rabbids Spark of Hope, por su parte es un videojuego que se centra en un viaje galáctico y presenta la fuerza maligna de Cursa, el villano que busca consumirla, las criaturas extrañas y poderosas formadas por la fusión de destellos, y Rabbids los Spark. En este caso llegará exclusivamente a Nintendo Switch. Por último, Shulk y Bones es un juego multijugador de piratas que forman parte de rutas comerciales y se enfrentan a todo tipo de amenazas, desde piratas rivales hasta facciones enemigas y un clima impredecible. Se lanzará para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Junto con el anuncio de estos juegos, la compañía ha adelantado en esta presentación la puesta en marcha del desarrollo de Splinter Cell,
proyecto dirigido por el equipo de Ubisoft Toronto que aprovechará la potencia del motor Snowdrop. Este ha sido creado por la compañía para Nintendo, Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows y Xbox One. Además, ha señalado que continúa trabajando en la ampliación del alcance de sus marcas a una audiencia significativamente mayor a través del free to play en todas las geografías y plataformas. Despidieron los restos de Gerardo Rosín a pura emoción en su ciudad natal. El ataúd tenía la bandera de Rosario Central. A las 7 de la tarde del día sábado llegaron los restos de Gerardo Rosín a Rosario, luego de ser velado en Buenos Aires, y el día domingo, en horas del mediodía, el conductor y productor fue enterrado en el cementerio israelita de esa ciudad. Rodeado de sus seres queridos, el entierro del productor, que era fanático de Rosario Central, el ataúd tenía la camiseta canalla y por pedido de él y de su hijo Pedro, fue que estuvo presente la bandera y la camiseta. Reveló sobre el animador que se definía como rosarino, periodista judío y canalla. El panorama informativo informa. El campo. El gobierno argentino decretó la prórroga por 90 días más del estado de emergencia hídrica en la cuenca del río Paraná. En concreto, la medida comprende aquellos sectores del territorio abarcados por la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú, según consta en el decreto 118/2022 publicado en el Boletín Oficial. Más noticias del campo. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina confirmó que el cierre de los registros de exportación de aceite y harina de soja, anunciando este domingo, obedece a la decisión de aumentar los derechos de exportación que pagan sobre esos productos. El gobierno cerró el registro de exportación de aceite y harina de soja porque la decisión del ministro Guzmán es subir en 2 puntos las retenciones al complejo agroindustrial, fue lo que subrayó Ciara a través de Twitter. Acto seguido, cuestionó con dureza la medida y advirtió que deja automáticamente sin efecto los fideicomisos que el gobierno tenía en marcha para reducir los precios internos del maíz, el trigo y el aceite. Es totalmente contrario al interés exportador de Argentina, además de ser ilegal, va a afectar al ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial, fue lo que manifestaron en este comunicado. Más noticias, en este caso de la Niña. Los productores quieren dejar atrás esta temporada de verano lo más rápido posible. El saldo seguro que son los magros resultados de la soja y el maíz sembrado en primera fecha, y hay culpables, y es el clima y la Niña. Para el otoño, la Niña va a seguir influenciando, según dicen, a través del análisis de los modelos y toda la información de diagnóstico de monitoreo que los especialistas analizan y llegan al pronóstico de consenso que está indicando que las lluvias se van a mantener por debajo de los valores normales en toda la parte oriental del país, como el litoral y el este de la provincia de Buenos Aires para este trimestre. Por su parte, en el oeste, norte, centro, oeste de Argentina, las chances de normalidad aumentan un poco más y tenderían a normalizarse, y en este caso se esperan condiciones de superávit con lluvias por arriba de lo normal. Sin embargo, también se señaló que en la medida que el evento se vaya debilitando y se transite hacia una situación neutral, las precipitaciones tenderían a regularizarse. De esta forma, las expectativas son que el transcurso del otoño, principios de invierno, ya podremos tener una mejor perspectiva en cuanto a las precipitaciones, luego de 2 años de sequía bastante importante, prolongada e intensas en algunos sectores, es lo que manifiestan los pronósticos. En el mercado, con los vaivenes de precios de los granos de los últimos días, los productores y asesores técnicos ya hacen números pensando en la nueva campaña y trazan escenario y sacan conclusiones. Al respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario aportó algunos números a la ecuación económica de la rotación agrícola. A marzo del 2022, el maíz se mantiene como el cultivo líder en los márgenes económicos del productor, tanto en el campo propio como el alquilado. El maíz temprano continúa liderando la tabla de márgenes con $731 por hectárea en campo propio. Por su parte, el doble cultivo trigo-soja queda en segundo lugar como mejor opción con $665. Noticias de la economía. Distintos economistas del país expresaron en las últimas horas de este sábado su apoyo al proyecto de ley que programa también las facilidades de pago extendidas al FMI
y destacaron que hayan recibido la aprobación de la Cámara de Diputados esta semana. Luego de un debate de más de 10 horas, el acuerdo logró media sanción al recolectar 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones. La noticia fue bien vista por el socio Alcap Group Financiero, quien aseguró que el entendimiento tiene dos cosas muy positivas. Por un lado, es un acuerdo realista que permite tanto al FMI como a la Argentina darse una oportunidad de generar confianza mutua. Y la brecha de precios para los 24 principales productos fruti, hortícolas y ganaderos que participan de la mesa familiar bajó a 13.04 veces en febrero, marcando un descenso del 12% con respecto al mes anterior. La mejora fue impulsada por la zanahoria y la calabaza principalmente. La diferencia más escasa la tuvieron los huevos. La participación del productor en los precios de venta subió un 32.3%. Por los principales productos agropecuarios que componen la mesa familiar en febrero, los consumidores pagaron en promedio 3.04 veces más de lo que cobraron los productores. La medida es un promedio ponderado de los 24 agroalimentos que integran la canasta y resultó 12% menor a la de enero, es lo que manifiestan. El 70.8% de los productos relevados, los precios de los comercios pyme de cercanía fueron menores a los de los hipermercados. La diferencia promedio fue del 6.6%. Y el INDEC dará a conocer este martes la variación que registró el índice de precios al consumidor en el mes de febrero. Según las consultoras privadas relevadas por el Banco Central, la inflación se habría ubicado en torno al 3.9%, un nivel similar al de enero pasado. En el primer mes del año, la división de comunicación fue la de mayor suba, impulsada por el aumento de los servicios de telefonía e internet, seguida también por los restaurantes y hoteles, en la que se destacó el incremento de los servicios de alojamiento por las vacaciones estivales. En enero, la suba de alimentos y bebidas no alcohólicas, 4.9%, fue la de mayor incidencia en todas las regiones. En este ítem, lo más relevante fue el incremento de verduras y legumbres, en la que se destacaron el tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras. Y más repercusiones en la economía. La actividad económica creció más del 10% en promedio del 2021, recuperando el terreno cedido durante el primer año pandémico. De esta forma, el sector operó por encima de los últimos 3 años, pero aún por debajo del 2017, y explicó el 3PP de la variación anual del PBI durante el año pasado, siendo así el motor de la recuperación. Sin embargo, según el último informe de Ecolatina, este crecimiento se va a desacelerar en el 2022 por el impacto de los precios internacionales. La industria comenzó el año en terreno negativo a causa de los ausentismos en la fábrica por el repunte de los casos de coronavirus y se combinaron con las habituales paradas técnicas por vacaciones. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Audio Jungle. Volvemos a la información del ámbito nacional en esta jornada, hablando, lo adelantábamos en los títulos, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tomará indagatoria durante esta semana a los 3 exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal e imputados en la causa en la cual se investiga el supuesto armado de causas judiciales contra Juan Pablo Pata Medina y otros dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción durante el año 2017. Los indagados serán el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el entonces ministro de Infraestructura en la misma provincia Roberto Gigante y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi. Esto va a ser el 17 de marzo según algunas de las fechas que han sido confirmadas y que ya arrancan estas indagatorias esta semana. Lo decíamos también en los títulos, el Grupo Puebla felicitó a la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario, la organización internacional que es integrada por 54 líderes progresistas de 16 países de Iberoamérica. Aseguró que las negociaciones se llevaron adelante siempre velando por los intereses del país y también de los que más lo necesitan. En otro tema, y hablamos de Sergio Massa, que también hablaba sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, afirmó que es el piso desde el cual hay que construir. El presidente de la Cámara de Diputados se mostró optimista con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional,
aseguró que puede ser un principio para sentar bases. Así como construimos un gran acuerdo para empezar a resolver este problema, tenemos que construir un gran acuerdo para construir leyes, manifestó Massa. En otro tema, Kicillof, Larroque y La Cámpora repudiaron el atentado que puso en riesgo la vida de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador afirmó que los manifestantes que arrojaron piedras al Parlamento pusieron en riesgo la integridad física de la expresidenta. Hablamos ahora de la titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich. Criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández por el video que publicó de los destrozos en su despacho del Congreso y la acusó de haber aplaudido siempre las piedras arrojadas contra la democracia. Siempre aplaudió las piedras arrojadas contra la democracia, por eso tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, manifestó la exministra de Seguridad. En otro tema que también tiene que ver con la actualidad, Miguel Pese dijo que el ruido interno del oficialismo no va a alterar la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente del Banco Central se refirió de esa manera a las diferencias explícitas dentro del Frente de Todos por el acuerdo entre el Organismo Internacional de Crédito y el gobierno de Alberto Fernández. En otro tema, el diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, reveló que está preparándose para ser presidente en el año 2023 y que ya tiene armados 4 ministerios. Definitivamente ya me estoy preparando para ser presidente, de hecho estoy armando el gabinete de las sombras, ya tengo armados 4 ministerios, manifestó Milei en declaraciones radiales también durante el fin de semana. Además, hoy Milei realiza el sorteo de su dieta, como lo hace cada mes, también lo va a hacer en la jornada de hoy. Y hablamos de Baradel, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación en la provincia de Buenos Aires. Pasó un tenso momento en una pescadería de Mar del Plata cuando un vecino lo increpó dentro de un establecimiento. Provocador sos vos, lo acusó el hombre de entrada edad, mientras Baradel le respondía muy nervioso, según puede verse en este video que se viralizó en las redes sociales durante el fin de semana. Volvemos a las noticias del ámbito internacional. Allí está Zulia Aranda. Fallo judicial contra la resistencia en Perú. La sentencia que dictó esta semana la justicia de Perú contra el líder del grupo ultraderechista La Resistencia, Juan José Muñico, por un episodio de injuria resultó insuficiente para analistas que esperaban medidas más fuertes para desmantelar este tipo de organizaciones que viene llevando adelante hechos de violencia. La intención de las autoridades quedó ahí, comentó en una entrevista el periodista Ernesto Cabral, uno de los pocos medios que realiza el seguimiento del tema, 6 meses después de que el Ministerio del Interior y la Fiscalía prometieran medidas para frenar el accionar de estos grupos. Muñico, obrero metalúrgico de 45 años, que se describe como de extrema derecha, patriota y anticomunista, fue condenado a 1 año de prisión no efectiva y al pago de 10.000 soles, unos $3.500, por injuria agravada contra la ONG Instituto de Defensa Legal, uno de los principales blancos de la resistencia. Ahora hablamos de coronavirus. Tras registrar 3.939 casos diarios, China confinó a una ciudad de 17 millones de personas. Sí, más de 17 millones de ciudadanos fueron puestos en confinamiento este domingo en China, luego que el país registrara la cifra más alta de casos de coronavirus en 2 años, como parte de la política estricta de cero COVID que sigue el gobierno del expresidente Xi Jinping. Frente al incremento de casos de coronavirus anunciado por la Comisión Nacional de Salud China, las autoridades decidieron confinar a 17 millones de residentes de la sureña ciudad de Shenzhen, limítrofe con Hong Kong, donde se identificaron 66 contagios. Se trata del confinamiento de mayor magnitud del país, cuna del coronavirus, después del impuesto en la norteña ciudad de Sichuan, cuando 13 millones de habitantes fueron puestos en cuarentena durante 2 semanas a fines del año pasado. En nombre de Dios, paren la masacre en Ucrania, suplicó el Papa Francisco. Dios es solo el Dios de la paz, no de la guerra.
Quien apoya la violencia profana su nombre, exhortó el Papa Francisco sobre la guerra de Rusia contra Ucrania tras el rezo del Ángelus en el Vaticano. El sumo pontífice condenó el ataque aéreo ruso contra una maternidad de la ciudad de Mariupol, en el que murieron 3 personas y 17 resultaron heridas. Hemos rezado por la Virgen María. Esta semana la ciudad que lleva su nombre en Mariupol se ha convertido en una ciudad mártir de la guerra que está devastando Ucrania. Ante la barbaridad del asesinato, no existen razones estratégicas que la justifiquen. Hay que parar la agresión armada, suplicó. El Papa donó material sanitario, así como medicamentos a los hospitales de Ucrania para contrarrestar la falta de insumos médicos que está afrontando ese país, y mandó a 2 cardenales a ayudar a la población ucraniana y a los desplazados. Rusia podría dejar de pagar sus deudas a raíz de las sanciones sin precedentes por su invasión a Ucrania, pero eso no desencadenaría una crisis financiera mundial, dijo el domingo la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Evaluó que las sanciones impuestas por Occidente ya está teniendo un impacto severo en la economía rusa y desencadenaría una profunda recesión este año. La guerra, las sanciones, también tendrían efectos indirectos significativos en los países vecinos que dependían de la oferta de energía rusa y ya provocaron una ola de refugiados comparados con lo que se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones también limitan la capacidad de Rusia para acceder a sus recursos y pagar sus deudas, lo que significaba que un incumplimiento ya no se consideraba improbable, dijo Georgieva. Cuando la entrevista con CBS le preguntaron si tal incumplimiento podría desencadenar una crisis financiera en todo el mundo, dijo: por ahora, no. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Deportes. La boxeadora argentina Jessica Tuti Bob se cerró en medio de una gran polémica que abrió el debate en el ambiente pugilístico. Se dio su título mundial luego de más de 13 años de reinado y rápidamente hizo un descargo repleto de furia en sus redes sociales. Me robaron abajo porque arriba del ring hace más de 13 años que no pudieron. Aguante Argentina, escribió en una story de su cuenta oficial de Instagram horas después de caer en el fallo dividido ante la mexicana Jessica Neri Plata en un combate que se realizó en el Majestic Casino de Panamá. La Tuti, que había realizado la 24ª defensa de su corona minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo, se vio perjudicada por la decisión de los jueces Robert Hoyle, 97-93, y José Roberto Torres, 96-94, quienes la vieron perder a lo largo de los 10 rounds. Mientras tanto, Víctor Simmons la dio como vencedora en su tarjeta con un 97-93. Robo. Increíblemente, 2 jueces le saca el título después de 13 años en un combate y controlado en todo sentido por Tuti. Después de 13 años como campeona y trabajando juntos, estoy orgulloso de decir que jamás perdió en su categoría y mucho menos anoche. Queda claro que la única manera de sacarle su título fue robándoselo. Nunca iban a poder arriba de un ring. El box a veces tiene estas injusticias, escribió su entrenador Juan Ledesma en sus redes en un posteo que catalogó como el robo del año. Bob, que además de boxeador y psicóloga social, había peleado por última vez en octubre de 2021 cuando superó por nocaut en el 4º round a la venezolana Joana Zúñiga en Barranquilla. Su carrera en total ostenta una estadística de 37 triunfos, 17 por nocaut y 3 derrotas, sumando la decretada ante la mexicana Plata de 27 años con 28 victorias y 2 caídas. Una de las pugilistas más destacadas en la historia del país obtuvo su corona de la AMB en diciembre del 2008 en el Luna Park y la sostuvo a lo largo de otros 23 combates repartidos en Venezuela, Uruguay y principalmente Argentina. Su última derrota se había desarrollado en septiembre de 2021 contra su compatriota Juliana Vanessa Basualdo, pero ese combate, que terminó con fallo dividido en las tarjetas, no tuvo ninguna corona en disputa. Actualizado. El tenista español Rafael Nadal, ubicado en el puesto número 4 del mundo, no estará presente en el Masters 1000 de Miami, Estados Unidos, que comenzará el próximo 21 de marzo de acuerdo con la lista de participantes del certamen. La baja del ganador de 21 torneos de Grand Slam se supo antes de su debut en Indian Wells.
Cabe mencionar que Nadal, que no juega el torneo disputado en el estado de Florida desde 2017, se encuentra invicto en el año con un récord de 16-0. Además obtuvo un total de 3 títulos en Melbourne, Australian Open y Acapulco. El español se suma a las bajas de Novak Djokovic, que no puede ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus, Roger Federer, Kei Nishikori y Dominic Thiem. El tandilense Lionel Pernía con Renault Fluence ganó la final del TC 2000, que por la primera fecha del campeonato de la especialidad se disputó en el Autódromo Rosarino Juan Manuel Fangio, en la que el arrecifeño Agustín Canapino de Chevrolet Cruz desertó cuando marchaba en punta. Pernía se impuso en la apertura del campeonato de la categoría ex Super TC 2000 tras 40 minutos de competencia, más una vuelta al trazado de 4.000 metros de extensión. Tuvo como escoltas a los mendocinos Julián Santero de Toyota Corolla, Bernardo Schaber del Chevrolet Cruz. Detrás arribaron el santafesino de las parejas Facundo Arduzo de Honda Civic, Jorge Barrio de Toyota y Fabián Gianantuoni de Honda Civic. Cerraron los primeros 10 puestos el porteño Franco Vivian de Citroën, Ignacio Montenegro de Fluence, Matías Milla de Fluence y también Eugenio Provence de Toyota. Disputada una competencia del campeonato, el que lidera, claro está, Lionel Pernía. También se suma el mendocino Santero con 39 puntos, mientras que el santafesino Arduzo acumula 27. La segunda fecha del TC 2000 y el TC 2000 Series se disputará el domingo 10 de abril en el Autódromo Ezequiel Crisol, emplazado en el barrio de Aldea Romana de la ciudad de Bahía Blanca. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. Repasamos cómo va a estar el tiempo para este arranque de semana, para este 14 de marzo de este año 2022. Para el lunes se espera que se mantengan condiciones de tiempo estables en gran parte del centro y el norte del país, con viento soplando del sector norte-noreste y también con presencia del sol. La temperatura máxima estará en paulatino aumento, logrando ambientes más cálidos en la tarde para el centro del territorio y el área pampeana. El cielo se va a presentar con poca nubosidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba en toda esta jornada, con presencia del sol y aumento de la temperatura. Las lluvias también van a estar en esta jornada. Se van a desarrollar dentro de un marco estable sobre el área pampeana y la región centro, con bajas probabilidades, según se estableció, mientras que va a estar estable para Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, sin probabilidades de lluvia. Y ahora sí, repasamos también para este 14 algunos acontecimientos históricos para este arranque de semana. Un día como hoy, del año 1879, nacía Albert Einstein, el físico alemán. También Arturo Capdevila, poeta e historiador argentino, nacía en el año 1889, mientras que fallecía Karl Marx, político, filósofo y economista alemán, fallecía en el año 1883. Año 1955, Daniel Bertoni, delantero del fútbol argentino, nacía un día como hoy, mientras que Bill Kristol, actor y humorista norteamericano, nacía en el año 1948. En Rusia, Vladimir Putin era reelegido presidente en el año 2004, mientras que el futbolista argentino Lautaro Acosta nacía en el año 1988. Muere Emilio Dizzi, el actor y humorista argentino, fallecía en el año 2018, mismo año y mismo día en el cual fallecía Stephen Hawking, físico, teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico británico, que fallecía también un día como hoy. Se celebra este 14 de marzo el Día de las Escuelas de Frontera en la República Argentina, Día Mundial de la Endometriosis, también el día dedicado al número pi por la forma en la cual se escribe en formato usado en los Estados Unidos. El 14 de marzo se estableció como el día N, justamente en homenaje al número pi 3,14. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto que agradecemos, festejamos este nuevo encuentro y este arranque de semana. Los invitamos a que mañana nuevamente vuelvan a sintonizarnos. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quienes habla, Omar Galaza. Será hasta mañana, que termine bien la jornada. Chao.
Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.